Bienvenidos a La Palabra en Movimiento. Hoy viajaremos a través de las Escrituras para adentrarnos en un tema poco explorado pero que ha marcado la relación de Dios con la humanidad. Los pactos de Dios en la Biblia. A través de estos pactos, Dios no solo nos revela su persona y promesas, sino que también nos invita a conocerlo más y estrechar nuestra relación con Él. Primero, entendamos qué es un pacto en la Biblia. En términos sencillos, un pacto es un acuerdo o promesa entre Dios y los seres humanos. Algunos son condicionales, donde la humanidad tiene que cumplir ciertas condiciones, y otros son incondicionales, basados completamente en la fidelidad de Dios. Vayamos a conocer los principales pactos de Dios narrados en la Biblia. El pacto con Noé nos habla no solo de la justicia de Dios, sino también de su misericordia. Después de juzgar el pecado, Dios ofrece un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para la humanidad. Este pacto es un recordatorio constante de que, aunque vivimos en un mundo lleno de fallos y dificultades, Dios sigue comprometido con nosotros. El arco iris sigue apareciendo en los cielos como un símbolo de esperanza y fidelidad divina. En la vida diaria, este pacto nos invita a confiar en la promesa de que, aunque enfrentemos tormentas, siempre podemos esperar la restauración de Dios. Él no nos abandonará, y su fidelidad permanece firme a lo largo del tiempo. El pacto con Noé es solo el comienzo de la historia de los pactos en la Biblia. Es un recordatorio de que Dios está en control, y que, incluso en medio de la destrucción, Él tiene un plan para la redención de su creación. A través de Noé, Dios nos muestra que siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo, y que su amor por nosotros nunca falla. Este hecho fue el primer acuerdo formal entre Dios y el hombre después de la devastación del mundo por el diluvio. Para entender el pacto con Noé, es importante conocer el contexto en el que ocurrió. El mundo estaba inmerso en una profunda corrupción. La maldad se había esparcido tanto que Dios, en su justicia, decidió juzgar la tierra con el diluvio. Sin embargo, en medio de la destrucción, encontramos a Noé, un hombre justo, escogido por Dios para ser el agente de su plan de restauración. Noé y su familia, junto con los animales que entraron en el arca, fueron salvados del juicio divino. Tras el diluvio, Dios estableció un nuevo comienzo para la humanidad a través de Noé. Teológicamente, el pacto con Noé no solo marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, sino que también reveló el corazón misericordioso de Dios. A pesar del pecado que había traído destrucción sobre la tierra, Dios decidió nunca más destruir toda la creación con un diluvio. Este pacto es un reflejo de su compromiso inquebrantable con la humanidad, aun cuando ésta le fallara. En Génesis 9, Dios hace esta solemne promesa a Noé y a todos sus descendientes: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, las aves, el ganado y todos los animales de la tierra que salieron del arca. En este pasaje, Dios asegura que nunca más habrá un diluvio universal que destruya toda la vida en la tierra. Para sellar este pacto, Dios puso una señal visible en los cielos, el arco iris. Cada vez que el arco aparece, es un recordatorio de la promesa de Dios a la humanidad, una garantía de que su juicio nunca volverá en la misma forma. El arco iris, que aparece después de la lluvia, es una imagen perfecta de esperanza, recordándonos que después de la tormenta siempre llega la paz. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas sobre este primer pacto que Dios hace con el hombre? Habiendo explorado el pacto con Noé, nos movemos ahora a un capítulo crucial en la historia bíblica. El pacto de Dios con Abraham. Este acuerdo no solo define la identidad del pueblo de Israel, sino que también sienta las bases para la redención de la humanidad entera. En un tiempo donde las naciones eran dominadas por la idolatría, Dios se revela a un hombre llamado Abraham, en Ur de los Caldeos. En Génesis 12, 1-3, Dios lo llama a dejar su tierra y su familia para ir a una tierra que Él le mostraría. Este llamado marca el inicio de una historia extraordinaria de fe y promesa. Dios promete a Abraham tres cosas: una tierra, una descendencia numerosa, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa se repite y amplifica en Génesis 15 y 17, donde Dios establece formalmente su pacto con Abraham.
Este pacto es incondicional, basado enteramente en la fidelidad de Dios. A través de este pacto, Dios no solo establece la nación de Israel, sino que también prepara el camino para la venida del Mesías, Jesucristo, quien será la bendición prometida para todas las naciones. Históricamente, Abraham habría vivido alrededor de 2000 a.C., en un periodo conocido como la Edad de Bronce. Los hallazgos arqueológicos en lugares como Harán y Hebrón corroboran la existencia de asentamientos en esa época, lo que nos da una base histórica para los relatos bíblicos. Además, la investigación genética reciente ha revelado que los pueblos de Oriente Medio tienen un ancestro común que coincide con el tiempo y la localización de Abraham, lo que añade una capa de autenticidad a la narrativa bíblica. La fe de Abraham es central en este pacto. A pesar de las circunstancias imposibles, su edad avanzada y la esterilidad de Sara, Abraham creyó en la promesa de Dios. Esta fe fue contada como justicia, estableciendo un modelo de fe para todos los creyentes. El pacto con Abraham no es solo una historia antigua, es una promesa viva que se cumple en Cristo y se extiende a nosotros hoy. Somos herederos de esa promesa, llamados a vivir por fe, confiando en que Dios es fiel para cumplir sus palabras. Nos encontramos en la cima de un monte, cubierto por la presencia divina, el monte Sinaí. Aquí, el Creador hablará nuevamente con un hombre. Este pacto marcará el corazón de una nación. El pacto de Dios con Moisés no es solo una promesa, es la entrega de una ley, un código de vida. Desde las alturas del Sinaí, el Eterno dictará palabras que resonarán por siglos. Pero, antes de sumergirnos en ese pacto, ¿quién era este hombre al que Dios eligió como mediador? Moisés, un hombre nacido en la esclavitud, pero criado entre los reyes de Egipto. Un príncipe que abandonó su vida de privilegios para ser un pastor en el desierto, guiado, tal vez, por un destino más grande de lo que él imaginaba. Y es aquí, en el monte Sinaí, donde Moisés se convierte en el instrumento de Dios. Dios se le apareció en una zarza ardiente y le encomendó liberar a su pueblo, los israelitas, de las cadenas de Egipto. Después de la épica liberación, Moisés llevó a su gente hasta este monte sagrado. Aquí recibiría no solo leyes, sino el pacto que guiaría a Israel a lo largo de generaciones. En Éxodo 19, 5-6, Dios declara: Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras no solo son un mandato, son una promesa que transforma a los descendientes de Abraham en el pueblo escogido. Este pacto, sellado en piedra, tiene un peso especial. Aquí se entregan los 10 mandamientos, un código moral que trasciende el tiempo. Desde entonces, estas leyes han sido el fundamento ético de numerosas culturas. Pero ¿qué sabemos del contexto histórico de Moisés? Aunque la historia de Moisés y el Éxodo ha sido objeto de debate, los arqueólogos han descubierto evidencias que sugieren la posible presencia de un pueblo semita en Egipto durante el periodo del Nuevo Reino, coincidiendo con la narrativa bíblica. Inscripciones egipcias mencionan un grupo llamado los Abiru, quienes podrían haber sido los hebreos. Además, investigaciones recientes han identificado una posible ruta del Éxodo, mostrando una antigua red de caminos que cruzan la península del Sinaí. Pero, más allá de la historia y la arqueología, lo que destaca es el corazón de este pacto, una alianza entre Dios y su pueblo, basada en la obediencia y la promesa de bendición. Es un pacto que define a Israel como nación y a Dios como su Rey eterno. En este pacto, Dios establece un nuevo comienzo. Moisés, un hombre de humildad y coraje, se convierte en el mediador entre el Creador y su creación. Desde aquí, la historia de Israel se teje con la mano de Dios, guiada por las leyes del pacto. Éxodo 24:8, y Moisés tomó la sangre del sacrificio, y roció al pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Este pacto, sellado con sacrificio y fe, marcará para siempre la identidad de los hijos de Israel. El viaje continúa, pero este pacto nos invita a reflexionar: ¿qué significa caminar bajo la ley divina? ¿Cómo este pacto, miles de años después, sigue siendo relevante en nuestra búsqueda de justicia, moralidad y conexión con lo eterno?
El pacto con Moisés, una alianza sellada en fuego y piedra, es una invitación a conocer al Dios que sigue hablando a través de las generaciones. ¿Estás listo para descubrir su voz? Te leemos en los comentarios. Desde los días de Noé y Abraham, hemos sido testigos de los pactos divinos que forman la base de la relación entre Dios y la humanidad. Promesas de redención, de una tierra prometida y de bendiciones inquebrantables. Ahora, avanzamos en la historia, y el próximo capítulo revela cómo estas promesas se consolidan en una figura clave, David, el rey ungido por Dios. El pacto con David marca un punto crucial en el plan divino para establecer un reino eterno que perdurará para siempre. David, el pastor convertido en rey, el hombre conforme al corazón de Dios, su historia es una de humildad, victoria y redención. Pero, en este punto de su vida, más que un rey, David es el receptor de una promesa que cambiará el curso de la historia de la humanidad. Una promesa que trasciende su reinado y su generación. Es el pacto de un trono eterno. En 2 Samuel 7, 12-16, Dios habla a través del profeta Natán, y le dice a David: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré para siempre el trono de su reino. Dios promete a David que su linaje no se extinguirá, que de su descendencia nacerá el rey que reinará para siempre. Este pacto establece una dinastía perpetua, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Este pacto es más que un pacto político o terrenal. A través de él, Dios está apuntando hacia algo mucho más grande, la promesa mesiánica. De la descendencia de David vendrá el Mesías, quien reinará no solo sobre Israel, sino sobre todo el mundo. Y no será un reino temporal, será un reino eterno. Para David, que había sido un hombre de guerra y conquistas, esta promesa representaba algo más profundo que la continuidad de su linaje. Era un reflejo de la soberanía de Dios, que se manifestaba en el plan eterno para su pueblo. Dios le promete a David que su hijo, Salomón, construirá el templo en el que el nombre de Dios habitará. Sin embargo, esta construcción física es solo una sombra de algo mayor, un reino espiritual que nacerá siglos más tarde. El pacto con David culmina en la figura de Jesucristo. En los Evangelios, vemos cómo Jesús es identificado como Hijo de David. Él es el cumplimiento perfecto de la promesa de un trono eterno. Su reino no será derribado, y su dominio no tendrá fin. En Cristo, este pacto encuentra su más pleno significado. Él es el Rey eterno que vence no con la espada, sino con la cruz. Un rey cuyo trono no está en un palacio, sino en el corazón de quienes lo siguen. El pacto con David es un recordatorio de que Dios nunca abandona sus promesas. Aunque los reinos humanos se levantan y caen, el trono de David perdura a través del Hijo de Dios. El pacto es una señal de esperanza, no solo para Israel, sino para todas las naciones. El Mesías ha venido, y su reino sigue avanzando hasta el día de hoy. En este pacto, aprendemos que la soberanía de Dios está entrelazada con su gracia. David, un simple pastor, fue elegido por Dios para ser el precursor de un rey que traería redención y paz eterna al mundo. A lo largo de la historia, los pactos de Dios nos recuerdan su plan redentor, una trama divina que sigue tejiéndose hasta nuestros días. En el pacto con David, encontramos la esperanza de un rey que gobierna no solo sobre los reinos de la tierra, sino sobre el corazón de cada creyente. Después del pacto con David, en el que Dios prometió un trono eterno y una descendencia real, la historia bíblica continúa revelando un propósito más profundo y definitivo. El linaje de David no solo garantizaría la continuidad del trono de Israel, sino que señalaría hacia el Rey de Reyes, el Mesías prometido, Jesús. Este es el clímax de los pactos, el nuevo pacto, que cambiaría para siempre la relación entre Dios y la humanidad. El profeta Jeremías, siglos antes de la llegada de Cristo, anunció un pacto nuevo. Un pacto diferente a los anteriores, uno que estaría escrito no en tablas de piedra, sino en los corazones de los hombres y mujeres. Escuchemos lo que Dios dijo a través de Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón,
Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 31, 33. Cientos de años después, durante la última cena, Jesús levanta una copa y dice algo que cumpliría esta antigua profecía. Con voz solemne, pronuncia las palabras que cambiarían la historia. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. Jesús está declarando que su muerte y resurrección serían el inicio de este nuevo pacto, uno que traería redención, perdón y reconciliación entre Dios y la humanidad. El nuevo pacto en Jesucristo no solo cumple las promesas de los pactos anteriores, sino que los trasciende. Mientras que el pacto con Noé preservó la creación, el pacto con Abraham prometió bendiciones a las naciones, y el pacto con Moisés nos dio la ley, el nuevo pacto de Jesús nos ofrece algo mucho más profundo, la redención de nuestros pecados y una relación directa con Dios. En los pactos anteriores, la relación con Dios estaba mediada por sacrificios y leyes. Pero ahora, en el nuevo pacto, el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente una vez y para siempre. Como Hebreos 9:15 nos enseña, por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este pacto no es temporal ni limitado. Es eterno. Jesús ha roto las barreras del pecado, y a través de él, podemos acercarnos a Dios sin intermediarios, sin miedo, y con total confianza. El nuevo pacto tiene profundas implicaciones para nuestras vidas hoy. Ya no vivimos bajo el peso de la ley, sino bajo la gracia. A través de Jesús, tenemos acceso directo a Dios. No necesitamos sacerdotes ni sacrificios adicionales, porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, hizo el sacrificio definitivo. Esto significa que cada creyente puede tener una relación personal con Dios, hablar con Él, escuchar su voz a través de su palabra y ser transformado por su Espíritu. Como dijo Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El nuevo pacto es una invitación para todos nosotros. No importa quién eres ni de dónde vienes, Jesús te llama a ser parte de esta promesa de salvación. Él ha pagado el precio, ha abierto el camino, y todo lo que se requiere es fe en Él. Hoy, cada vez que tomamos la cena del Señor, recordamos este pacto. Recordamos que, por su sangre derramada, hemos sido reconciliados con Dios. Y así como Jesús resucitó, también tenemos la esperanza de la vida eterna. El nuevo pacto no es solo una doctrina teológica, es una realidad viva que transforma corazones y vidas. A través de Jesús, tenemos el privilegio de ser hijos e hijas de Dios. A lo largo de la historia bíblica, los pactos que Dios estableció con la humanidad revelan aspectos profundos de su carácter. A través de cada pacto, Dios nos muestra quién es Él, su fidelidad, justicia, misericordia y soberanía. Cada uno de estos pactos construye una imagen completa del corazón de Dios y nos invita a conocerlo más íntimamente. El pacto con Noé, por ejemplo, nos recuerda la misericordia de Dios, que a pesar del pecado de la humanidad, promete nunca más destruir la tierra con un diluvio. En el pacto con Abraham, vemos la fidelidad y las promesas de Dios, quien escogió a un hombre para bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. Moisés nos muestra a un Dios justo, que nos da leyes para guiarnos en su voluntad, mientras que David nos enseña sobre la soberanía de Dios, quien establece un reino eterno a través de la línea del rey. Estos pactos no son meras historias del pasado. Son reflejos de la relación de Dios con la humanidad y nos invitan a vivir en la luz de su promesa y verdad. Cada pacto revela una faceta del carácter divino, su justicia, que no puede tolerar el mal, su misericordia, que siempre ofrece una salida, su fidelidad, que nunca abandona sus promesas, y su soberanía, que guía toda la historia hacia su propósito final. Al reflexionar sobre estos pactos, podemos confiar en que Dios es fiel y justo en todo lo que hace. Podemos estar seguros de que su misericordia es infinita y su soberanía, absoluta. Y como creyentes, estamos llamados a conocer a Dios no solo como Creador y Juez, sino como nuestro Padre, amigo y Salvador, tal como lo ha revelado en la historia bíblica.
Hoy, como seguidores de Cristo, vivimos bajo el nuevo pacto, pero eso no significa que los pactos anteriores no tengan relevancia para nosotros. Al contrario, nos ofrecen principios y lecciones que pueden transformar nuestra vida diaria. Nos enseñan a confiar en la fidelidad de Dios, a vivir de acuerdo con su justicia, a extender la misericordia que Él nos muestra, y a reconocer su soberanía sobre todas las cosas. La obediencia de Noé, la fe de Abraham, la devoción de Moisés y el corazón de David son ejemplos que podemos seguir hoy. Hoy, bajo el nuevo pacto en Cristo, somos llamados a vivir con la confianza plena en las promesas de Dios. Ya no estamos bajo el peso de la ley, sino bajo la gracia. A través de Jesús, tenemos acceso directo al Padre, y somos invitados a una relación de intimidad y amor con Él. Vivir bajo este pacto significa caminar en fe, confiando en que las promesas de Dios son verdaderas y que su Espíritu nos capacita para vivir una vida de obediencia y santidad. Hemos recorrido un viaje fascinante a través de los pactos de Dios a lo largo de la historia bíblica. Cada uno de ellos nos ha mostrado su fidelidad, su amor, y cómo Él ha orquestado su plan perfecto para la humanidad desde el principio. Quiero agradecerte por acompañarnos en este camino, por tomarte el tiempo de profundizar en el conocimiento de estos pactos sagrados y, sobre todo, por abrir tu corazón a lo que Dios está haciendo en tu vida hoy. Si este video te ha inspirado o te ha ayudado a comprender más sobre la palabra de Dios, te invito a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle me gusta, compartir este video con otros que también quieran aprender sobre los pactos de Dios y déjanos tus comentarios aquí abajo. Nos encantaría saber qué te ha impactado más y cómo has visto a Dios moverse en tu vida.